La vida del coleccionista, parte 1. Me cago en la hostia, el cuarto paquete del mes, ¿y qué voy a decir yo? La cosa está muy jodida y dura. Quizás si no hago mucho ruido... ¿Quién era? No era nadie, se han confundido, unos testigos de Jehová, no te preocupes. ¿Seguro, no? Ya lo hemos hablado, no quiero más muñecos en esta casa. Continuará. Bosque Custos. ¿Estás cansado de ver videotutoriales los cuales están llenos de relleno y no te aclaran absolutamente nada y se te quitan las ganas de empezar a hacer dioramas? Pues ponte cómodo porque en este vídeo encontrarás todo lo que necesitas para empezar a hacer dioramas. Espero que os guste. My Plastic Friends, ¿qué tal estáis? Bueno, efectivamente, a mí me pasó. Cuando empecé a coleccionar y vi tutoriales de dioramas, me daba cuenta que lo único que hacían era confundirme y muchas veces se dedicaba al creador del vídeo a lucir más su colección o sus dioramas que en explicarlos. Entonces, al igual que dije en los anteriores vídeos, a mí me gusta aportar a este canal aquello que me hubiese gustado ver al empezar a coleccionar o incluso llevando ya tiempo, como he comentado, ¿no? Con la excusa de mejorar el canal. Y no sé a vosotros, pero a mí la vida me ha enseñado que para recibir tengo que dar. Y os parecerá obvio y lógico, pero yo veo que muchos canales del mundo del coleccionismo no hacen más que constantemente en todos los vídeos pedir donaciones, superchats, que si te suscribas a su Patreon para que te enseñe aquellos trucos específicos para hacer X cosa. O sea, la base, que si quieres vivir de esto, creo que hablar de coleccionismo a 1.6 no es tu tema. Segundo, si una persona quiere agradecer tu contenido, no se lo pidas, lo hará cuando le dé la gana y cuando le nazca. No fuerces las cosas. Pero, y no menos importante, no engañes a tus seguidores. ¿De qué sirve poner un título en el cual en el contenido del vídeo no tiene nada que ver con lo que pone? Ejemplo claro son los tutoriales de dioramas, porque muchas veces te pones a ver el vídeo y dices, vale, esta persona me dice más o menos cómo lo hace, lo pone a cámara rápida, pero no me he enterado cómo se hace. Me he quedado igual. Así que a mí me pasaba que en aquellos vídeos decía, ostras, pero ¿cómo me van a poner a empezar a hacer dioramas si es que no me he enterado de nada? No me he enterado de nada, no me enrollo más. En este vídeo voy a dar todo lo que necesitáis para empezar a hacer dioramas. Insisto, no hace falta ser un artista para hacer un diorama hoy en día. Creo que muchas personas por ignorancia o por pereza compramos bases o dioramas que valen un pastizal, casi 100 euros o más, y son muchas veces bases de piedra que podéis hacer en un día perfectamente y que sean iguales o mejores que estas. Así que mi intención en este vídeo es daros todo lo que necesitáis para adquirir esa motivación y ganas para empezar a hacer un diorama desde cero con toda la información que necesitéis para que no tengáis ninguna traba a la hora de hacerlo. Y que sin enrollarme más, empezamos con los materiales. Vamos allá. Vale, el tema de los materiales es muy diverso y variado. Podéis utilizar muchos materiales, poliestireno, contrachapado, incluso cartón. Realmente el material más agradecido y que mejor responde a la hora de manipularlo es el poliestireno. El poliestireno no puede ser uno cualquiera, hay muchos tipos de poliestireno. Quizás el que más nos viene a la cabeza es aquel que se usa sobre todo en el almacenaje de electrodomésticos o productos pesados, que es el típico de bolas blancas que se te deshace con la mirada. Este corcho o poliestireno se puede utilizar. ¿Cuál es su inconveniente? Que a la mínima que manipulas con un cúter o una modeladora o similar, se te deshace y el hacer formas es muy difícil porque se te deshace en la mano prácticamente. ¿Cuál es el poliestireno que yo os recomiendo? Porque os va a funcionar genial y en cuanto lo empecéis a manipular un poquito vais a ver que es muy agradecido y os van a dar mil ganas de moldearlo y pulirlo. Bueno, pues es este que tengo por aquí, que es el poliestireno extruido o de alta densidad. Vale, y me diréis, Aitor, ¿y dónde lo puedo conseguir? Pues mira, en principio, en tu chinal más cercano
En el Leroy Merlin tenéis también placas muy baratas. Esta es del Leroy Merlin, ¿vale? Son 2 placas unidas y creo que son placas de 1,50 aproximadamente, que es bastante, por 2 euros con algo. O sea, es un precio baratísimo y unas dimensiones suficientes como para que al menos hagáis 2 o 3 dioramas. Vale, ¿qué hay que tener en cuenta con este poliestireno de alta densidad? Lleva una capa brillante en su capa más superficial. Esta capa prácticamente va a inhibir que absorba la pintura acrílica. No va a cogerla adecuadamente y va a seguir manteniendo ese toque brillante que no nos interesa en principio. Entonces, lo que os recomiendo que hagáis, una vez ya tenéis las formas hechas y demás, es con una lija o un papel de lija, lijarlo de forma superficial. Entonces, en lo referente a lijas, tenéis en el Leroy Merlin un pack de lijas de diferentes formas y grosores, creo que no llega a los 3 euros. Entonces, cualquiera de estas os sirve para que de manera superficial quitéis esa capa brillante prácticamente con suavidad y sin apenas hacer fuerza. Esa capa acaba levantándose, ya que si hacemos demasiada fuerza nos podemos comer parte del corcho y ya estamos dando forma y quizás esa forma no la buscamos, ¿no? Otra forma de lijarlo, que no quiere decir ni que sea mejor ni peor, sino es otro tipo de lija, es el papel de lija. Tenéis diferentes papeles de lija. El que yo utilizo es tanto para madera como para corcho y otras superficies más duras. Entonces, este papel de lija que aquí donde la veis, que parece que no tiene fuerza, el simplemente de manera externa lijar tanto el corcho como el contrachapado, la madera, es muy fácil darle forma y quitar también esa capa superficial del poliestireno. Entonces, llevado a la práctica, ¿cuál es la que yo utilizo sinceramente? Papel de lija. Cojo un trocito de papel de lija, empiezo a hacer así de manera superficial como si estuviera limpiando, sin apenas fuerza, y esa capa brillante desaparece en segundos. Vale, pasamos ya a la hora de manipular el poliestireno, a darle forma. Vale, ¿cuáles son los 2 materiales que principalmente utilizo yo a la hora de manipular el poliestireno? Depende muchísimo del tipo de diorama que esté haciendo, pero hablando, digamos, de una base de piedra, que normalmente es la base que muchas veces utilizamos para todo tipo de personajes, puedes realizarlo tanto con un cúter como, y este es un consejo que igual muchos no lo conocen y es la leche, lo utilizo siempre desde que lo conocí, es el soldador de estaño. ¿Cuál es la diferencia principal entre el cúter y el soldador de estaño? Pues básicamente el tiempo. Al fin y al cabo, cuando haces un diorama, muchas veces se te van días incluso meses en hacerlo. Entonces, como es difícil de visualizar y entender si nunca lo habéis visto, vamos a verlo en directo. Lo voy a hacer ahora mismo en un trocito de poliestireno para que veáis cómo queda y ese efecto de realismo que da el soldador de estaño y lo rápido que se consigue en comparación con el cúter. Vamos allá. Bueno, aquí tengo un trozo de poliestireno que he cortado con cúter. Normalmente lo corto con cúter de forma casi a 90 grados o también lo podéis cortar con una sierra. Bueno, como habéis visto, yo he hecho como una especie de pared de castillo medieval, ¿no? Como podéis ver, la forma de cada roca no es igual. Al fin y al cabo lo he hecho un poquito boceto a mano y al fin y al cabo lo importante es que plasméis vuestro boceto en la base de poliestireno, ya sea una pared o una base, y una vez ya tenéis más o menos la forma hecha, pasamos con el soldador de estaño o cúter. Entonces, como he comentado, quiero enseñaros el efecto que da el soldador de estaño, que es simplemente guiando por la punta del mismo sobre el dibujo que ya hemos realizado. Se logra una profundidad y un realismo que muchas veces con el cúter no lo consigues. De todas formas, voy a hacer de la mitad para arriba con el soldador de estaño y de la mitad para abajo con el cúter, para que veáis un poquito el tiempo que se tarda en uno y otro. Acabo de conectar el soldador de estaño, ¿vale? Hay que esperar un poquito que se caliente. En mi caso, este soldador de estaño no tiene regulación de potencia. En la época que la cogí no lo tuve en cuenta por desconocimiento. Lo ideal es que consigáis un soldador de estaño con el cual se pueda regular la potencia, porque a más potencia, al fin y al cabo, la profundidad al mínimo toque va a ser mayor. Entonces igual en algunas cosas, por ejemplo, que queréis hacer una grieta, pues igual queréis hacer una grieta muy superficial, pues si no tenéis regulación de potencia como yo y ya lleva caliente un buen rato, va a ser muy difícil hacer esa grieta superficial. Entonces, una vez notéis un poquito por fuera que ya está calentito, incluso empieza a salir ya un poquito humo, empezamos ya
a dibujar el contorno que hemos dibujado con el boli o rotulador. Aquí ya ha empezado un poquito, como podéis ver, simplemente poniéndolo por encima y dependiendo de la presión que hagamos y del tiempo que lleve caliente, si no tenemos regulación, es simplemente apoyarlo sobre el poliestireno y él mismo va a hacer la forma de nuestra pared. Bueno, aquí ya estamos terminando ya la mitad de la pared y como veis el aspecto de profundidad que se logra y la rapidez con la que se consigue es notable. Entonces aquí va uno de los consejos que en muchos que hacen dioramas no tienen en cuenta. Nosotros en la realidad una roca vemos que tiene forma tanto en su parte superior como en su parte lateral. Entonces obviamente para lograr ese realismo yo os recomiendo que sigáis el contorno de manera lateral, porque así dais ese aspecto 3D de la roca y ese plus de realidad. Ten cuidado, no te vayas a quemar. Muy bien, y aquí lo tenemos, la mitad de la pared aproximadamente con el soldador de estaño. Ya veis que de manera muy sencilla y fácil y rápida conseguimos ese aspecto de enladrillado, o bueno, en este caso esta pared de roca. Vale, ¿que no queremos usar soldador de estaño? Pues básicamente porque queremos ahorrar en materiales y queremos hacerlo un poquito nosotros de manera casera. Pues nada, a mí particularmente me gusta usar regla magnética. ¿Por qué? Porque la regla magnética, al fin y al cabo, si usamos cúter, el cúter se va a arrimar al mismo por el magnetismo, ¿no? Entonces así muchas veces conseguimos que el corte sea más preciso. Entonces, ¿cuál es la técnica que utilizo yo en un diorama como este? Pues básicamente pongo la regla en el contorno de la roca, ¿no? Más o menos por aquí. Entonces hacemos un corte más o menos profundo dependiendo de la profundidad que le queramos dar a la roca. Y una vez hecho este corte, simplemente desde el lateral haciendo un corte transversal y sacando el corcho ya logramos ese efecto. Bueno, una vez hemos dado ya esa forma a nuestra pared o base, ¿qué es lo que nos falta? Efectivamente, lijarla. Básicamente para quitar esa capa superficial brillante que he comentado antes. Yo uso el papel de lija y simplemente sin apenas hacer fuerza, de manera superficial, casi acariciando, se levanta ese toque brillante. Y ya así tenemos la base totalmente receptiva al acrílico o al spray. En este aspecto podemos usar tanto acrílico como spray. Spray, muy importante. Si usamos un spray genérico, ¿qué es lo que pasa? Que al aplicarlo sobre el poliestireno, como es tan agresivo, se lo come. Entonces, si buscamos que en nuestra base se coma prácticamente el poliestireno, pues bien. Si no, la opción que tenéis que elegir es el spray de pintura satinada. ¿Por qué? Porque esta está hecha para superficies de madera, corcho o cartón, entre otras. Aplicarla apenas se comería el poliestireno, prácticamente nada. Al fin y al cabo, la gran diferencia entre el acrílico y el spray es el tiempo. Al fin y al cabo, como capa de imprimación, si vamos a hacer el negro, pues podemos tirar de spray. Con el spray prácticamente en 10 segundos rociamos ahí toda la pintura satinada y con el acrílico pues tenemos que estar ahí un poquito con el agua y con el acrílico constantemente embadurnando. Bueno, como caso práctico vamos a poner el diorama del abismo de Helm. Inicialmente no tenía muy claro las dimensiones, cosa que es muy importante a la hora de empezar un diorama. Entonces veréis que no corresponde al diorama final que tengo en mi colección. Pero bueno, aquí veis a la derecha, en el cuadradito, la base que la hice en este caso con cúter, no la hice con soldador de estaño. Entonces ya veis que hice la forma al igual que he hecho ahora, luego el lijado y luego la pinté con acrílico negro. Y luego también aproveché para hacer esa pared. Obviamente tuve en cuenta mucho la medida de la parte donde van los arqueros, teniendo como referencia una figura de 1,6, un poquito lo que se ve de tronco superior,
desde fuera y desde dentro, ¿no? Una vez ya queda seca esa base de acrílico negro, pues ya es un poquito darle el color, ¿no? El color de la piedra, con el negro y el blanco, con los diferentes tonos de gris, poniendo también un poquito de suciedad, de barro, jugando con el marrón y el negro, con diferentes tonalidades, usar también césped artificial en algunos rincones. Al fin y al cabo es tener en cuenta qué es en la realidad lo que tiene una base de piedra. Nada, aquí estaréis viendo un ejemplo con Legolas y también veis un poquito que puse un poquito de barro, un poquito de hierba, y luego también los trozos de poliestireno que me sobraron los podemos utilizar para el diorama, en este caso como roca o como parte de pared derruida, ¿no? Al fin y al cabo también dan ese toque extra de realismo al diorama. Luego, respecto a las uniones entre pared y suelo, podemos utilizar muchísimas cosas. Podemos jugar también con las dimensiones, es decir, hacer un poco Tetris, hacer un poquito un vacío en el suelo y conectar la pared, como un Tetris, como un Lego. También podemos utilizar cola blanca o pegamento también adhesivo instantáneo, ¿no? Es decir, lotite de toda la vida. ¿Cuál es la diferencia entre una cola blanca y un adhesivo instantáneo o loctite, ¿no? Pues que el adhesivo instantáneo es agresivo también como el spray estándar, ya que se come el poliestireno. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí en mis primeros dioramas? Que echaba el instantáneo, ponía las dos piezas del diorama y se me comía y se me acababa cayendo. Entonces no es el adecuado para unir dos piezas de poliestireno. La cola blanca funciona muy bien. El único coñazo es que tarda en adherirse las dos superficies, pues porque la cola blanca tiene diferente duración de fijación, ¿no? Otra manera también, aunque es un poco rudimentaria, es usar palillos. Es decir, imagínate la pared y la base. En la pared clavas un palillo y en lo que sobra del palillo en la base y lo clavas y ya está. Particularmente yo eso lo utilicé una vez y me funcionó, pero claro, hay que calcular bien el grosor del palillo porque si no lo atraviesas, ¿no? Y otra forma muy interesante que estoy incluyendo en mis últimos dioramas es el imán. Los imanes que utilizo yo son muy chiquitines, al fin y al cabo tenemos de diferentes tamaños. Estos imanes son muy disimulados y los podemos integrar perfectamente en los dioramas de poliestireno, porque simplemente apretando sobre el poliestireno se quedan bastante bien. Igualmente lo ideal es acompañarles con un poquito de adhesivo. Como ejemplo visual y práctico, yo lo introducí en las letras de Uncharted, así que nada, vamos a verlo para que veáis cómo quedó y así muchas veces es más rápido y seguro a la hora de fijar dos piezas. Vale, aquí tenemos las letras impresas en 3D de Uncharted y vais a ver lo que está por detrás. ¿Veis? Es un poco chapucero lo que hice, porque fue la primera vez que los usé. Bueno, perdón, la segunda, porque la primera vez fue con Deadpool, con la parte de la armadura de las espadas. Pero como podéis ver, es simplemente introducir un poquito de adhesivo y apretar sobre el poliestireno y no se despega ni se suelta en absoluto. En el caso de las letras, el adhesivo que utilicé fue el lotite, porque al fin y al cabo, esta superficie de la impresión es plástico y funciona muy bien el loctite y rápido. Así que nada, como podéis ver, simplemente ya una vez tenemos las dos ubicaciones de los imanes puestos, es simplemente acercarlo y queda estupendo. Fuerte y no se suelta en absoluto. Bueno, pues ya hemos visto un poquito la iniciación a la manipulación del poliestireno y también los materiales básicos que podemos utilizar. Entonces, yendo un poquito más allá, vamos a ver un material que utilizo bastante. Sí es cierto que lo utilizo más en la madera que en el poliestireno, pero que una vez ya empezamos a ir más allá en el nivel de los dioramas, lo necesitamos y es un básico. Y este es nada más y nada menos que la Dremel o modeladora. Al fin y al cabo es como un taladro. Tienen diferentes cabezales y los cabezales con diferentes formas. Entonces tenemos que tener en cuenta qué forma queremos hacer. Y una vez lo tenemos claro, pues es simplemente conectarlo como si fuese un taladro de igual forma y jugar con ella. ¿Qué nos permite? Pues como bien dice su nombre, es modelar, es decir, dar forma a un objeto. Entonces, ¿por qué he dicho que utilizo más en la madera que en el poliestireno? Porque prácticamente para manipular el poliestireno con el cúter o el soldador de estaño es más que suficiente. Pero al igual que usamos el cúter, podemos utilizar la modeladora.
pero a mí personalmente no he tenido ninguna experiencia porque hay que tener un pulso de la leche para controlar esa potencia de la modeladora. Entonces, por ejemplo, ¿qué cabezales tiene mi modeladora? Pues mirad, tenemos aquí un cabezal circular, otro triangular. Bueno, al fin y al cabo son diferentes formas geométricas que un poquito en función de lo que busquemos pues podemos utilizar uno u otro. También tenemos el clásico cabezal de taladro. Entonces un poquito en función de lo que queramos hacer nos servirán más unas u otras. Bueno, ¿qué os parece si pasamos a los ejemplos prácticos de mi colección, de los dioramas que yo he hecho, para que visualmente lo veáis claro el cómo lo hice y así también lo puedo explicar yo mejor al ver las imágenes? Por ejemplo, a día de hoy es el diorama que más me gusta y es el de bolsón cerrado. Entonces, en esta imagen estaréis viendo, ¿no? El contorno se lo hice con modeladora. Al fin y al cabo es un círculo que inicialmente lo hice con compás y poco a poco fui profundizando con el cúter y ya lo que viene siendo la forma definitiva lo hice con la modeladora. Esta forma que estáis viendo en la imagen no fue la definitiva, fue un poquito la inicial y el boceto dibujado a mano. La parte inferior del tejado de bolsón cerrado es contrachapado, de un grosor muy finito. Entonces, una vez dibujé con un lápiz y un compás la forma semicircular que quería lograr, ya con la modeladora y la forma rectangular, si no me equivoco, fui dando esa forma que finalmente veis en la imagen actual. La parte también del soporte del tejado también lo hice con la modeladora. Como tejado en sí, usé un contrachapado con un poquitín de mayor grosor respecto al contrachapado anterior. Simplemente delimité sobre todo la longitud del tejado y la anchura y lo corté con un serrucho. Una vez ya tenía eso, básicamente ya le empecé a dar color. Hay que remarcar que la madera, el contrachapado, los palitos de médico son muy agradecidos a la hora de coger el color del acrílico. Prácticamente no hay que hacer muchas pasadas, en cambio en el poliestireno hay que darle varias capas para que adquiera el color adecuadamente. Y nada, esa puerta que veis ahí, como veis, es horrorosa, fue la primera que hice y finalmente tuve que volver a hacerla. Y bueno, al fin y al cabo es a base de prueba y error. Muchas veces no nos salen las cosas a la primera y hay que volver a hacerlas, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para aprender y que el siguiente diorama no cometamos el mismo error y nos salga mejor. Así que nada, el tejado, la parte de la montaña, es curioso porque no sé qué estaréis imaginando que hay ahí, pero básicamente es poliestireno cortado en relieve en forma de montaña, lo embadurné de cola blanca y luego espolvoreé el musgo que veis ahí. También por la base inferior de la casa también eché un poquito de musgo para dar ese contexto de naturaleza. Como base del diorama usé un contrachapado muy finito para no dar mucha altura a bolsón cerrado y que no me comiera apenas espacio, que ya de por sí la Detolf limita mucho. Y al fin y al cabo, como la base era de hierba, pues iba a ser muy sencillo. Pinté de marrón barro la base del contrachapado y luego eché la hierbita y bueno, demás accesorios que visteis en el vídeo del diorama, ¿no? Jarrones, piedras, un poquito de todo. La falla de bolsón cerrado, como veis, no es la misma que la película. La verdad es que estuve pensando bastante en cómo hacerla y finalmente pues decidí hacerlo con palitos de médico y un poquito una valla clásica. Sí es cierto que la puerta la quise hacer un poquito similar a la de la película y quedé contento. Otro material que habréis visto que se utiliza muchísimo son los palitos de madera o los comúnmente llamados palitos de médico. Este material funciona muy bien en suelos de madera. Os voy a poner aquí a la derecha un ejemplo que hice yo con un diorama individual de Calvin Candy. Como podéis ver, aquí están los palitos de médico cortados. La parte redondeada de atrás no la había cortado todavía en la imagen, obviamente lo corté también recto. Lo podéis hacer con tijeras o con un cúter y luego una vez ya tenéis la forma dada es con un bolígrafo o con un punzón o con un lápiz hacer un poquito esa forma natural de la madera. Una vez ya lo tenéis hecho, es un poquito similar a la base del diorama que os he explicado hace un momento. Es darle una base de imprimación primaria de acrílico y luego ya darle el color que buscáis. En este caso, pues es una madera envejecida, ¿no? Entonces jugué un poquito con el marrón y el negro. Como fondo puse un vinilo adhesivo, en el cual corresponde a la mansión interior
de Calvin Candy, ¿no? Y al fin y al cabo, fíjate, qué simple. Un diorama que se compone de un vinilo adhesivo en la parte del fondo y una base usada con palitos de madera. Y ya veis que la combinación es muy natural. Yo particularmente me gusta mucho combinar el vinilo adhesivo con material de diorama. Queda muy bien. Si no tenéis palitos de madera, lo que podéis comprar también en Leroy Merlin o en cualquier tienda así de manualidades o de ferretería son contrachapados. Al fin y al cabo, cada contrachapado tiene un grosor. Yo os recomiendo que cojáis el menor grosor posible, ya que con un grosor muy chiquitín, con un cúter y regla lo podéis cortar fácilmente haciendo unas 2 o 3 pasadas. Bueno, tercer ejemplo práctico, así rapidito, porque si me pongo a describir cada uno de los dioramas me tiro aquí 2 horas, es el de Nathan Drake. Como veis, son diferentes partes de poliestireno. Estas están unidas con imán. Este fue el último diorama que hice y definitivamente el imán da una firmeza y una conexión tan fuerte que dije ya a partir de ahora voy a usar mini imanes en el poliestireno porque dan una consistencia muy buena. Sobre todo en dioramas que tienen sobre todo este tipo de estructura, ¿no? La verdad es que para hacer una base y una pared muchas veces no necesitas complicarte en exceso, incluso muchas veces no requiere ni adhesivo ni imán, simplemente lo pones encima y con la misma gravedad se queda. Así que nada, como podéis ver, absolutamente todo, prácticamente, lo hice con el soldador de estaño. Sí es cierto que las formas geométricas de la torre lo hice con el cúter, como podéis ver no son perfectas y así lo quise hacer. Al fin y al cabo, las formas en el juego no son perfectas. A excepción de algunas escenas o algunos templos, las formas que encuentras son irregulares. Y también un poquito le quería dar entre las grietas toques de naturaleza. Un consejo también que os doy, si algo os ha salido mal, lo podéis muchas veces encubrir con extras como la naturaleza o otros accesorios de un diorama a modo de tapar esa parte que os salió mal, ¿no? El diorama me llevó mucho tiempo, sobre todo a la hora de dar con las medidas adecuadas y conectar todas las partes y elementos que veis en este diorama. La parte del foso es, ya veis, son 4 tiras de corcho exactamente iguales y las conexiones un poquito las lijé con el papel de lija y el adhesivo fue cola blanca y ya veis que la verdad queda muy feo sin pintar, pero es que en cuanto empezáis a dar color a un diorama el cambio es radical y os va cada vez dando más ganas de terminarlo y ver cómo finalmente luce con la figura porque cada vez se va viendo un poquito esa idea que tenéis plasmada inicial en la cabeza al diorama que estáis haciendo. Así que bueno, un poquito resumiendo y destacando los puntos más importantes de este vídeo para iniciaros en el mundo de los dioramas, nos quedamos con que los materiales básicos son el poliestireno de alta densidad. Como material de manipulación podéis utilizar un cúter, empezar con eso e ir poco a poco probando con diferentes materiales como puede ser el soldador de estaño y una modeladora. Que también podéis utilizar un lote de acrílicos que no llegue ni a 10 euros. Yo de hecho a día de hoy lo sigo utilizando, no sé si conocéis esta marca que se llama Art Creation, que la encontráis en librerías y en muchísimos sitios. Un set de pinceles de diferentes grosores y sobre todo imaginación y paciencia. Antes de empezar un diorama tenéis que hacer el dibujo a escala y las medidas tenerlas muy claras. No podéis ir improvisando sobre la marcha porque muchos de los errores que cometáis van a estropear todo el diorama y tenéis que volver a empezar y eso va a crear al final un círculo vicioso de estrés que va a conseguir que no volváis a querer hacer más dioramas. Así que punto muy importante. Así que resumiendo un poquito los pasos: boceto y un dibujo a escala de lo que tengáis pensado hacer. Segundo, poliestireno de alta densidad, contrachapado y palitos de madera, dependiendo un poquito de lo que vayáis a utilizar. Lote de acrílicos, set de pinceles y imaginación y práctica. No tengáis miedo a cometer errores. Esos errores muchas veces son necesarios para que la siguiente vez lo hagáis mejor. Y bueno, como siempre os digo, una de las claves para que un diorama quede bien y real es que el fondo que le pongáis tenga sentido y contexto con el diorama que ponéis enfrente del mismo, ¿no?
Al fin y al cabo, así conseguís ese efecto 3D y de profundidad. Como podéis ver, he resumido un poquito todo lo que conlleva en la elaboración de un diorama. Lo que sí quería que aprendierais es el material básico y la técnica básica también a la hora de realizarlos. Me encantaría profundizar en este tema porque es precioso. La verdad es que el exponer una figura con un diorama, que esa pasión por coleccionismo no se pierda, que no solamente sea comprar una figura y ponerla en tu vitrina, sino que el darle el contexto adecuado y que luzca tal, que parezca que tenga vida, la verdad es que da una ilusión de seguir coleccionando y no perder esa ilusión con la que partimos a la hora de coleccionar, y sobre todo que plasmemos nuestra pasión e ilusión en cada una de nuestras piezas. Con los nombres de todos los que me comentáis en todos los vídeos, y es de agradecer que sigáis ahí a pie de cañón. Así que nada, chicos, cuidaos mucho, abrazaos mucho y haced el tonto un poquito. ¡Venga!